depende el voto popular, a nuestro Consejo Deliberante. Como tanto insisto, es bien municipalizada, ¿no? Esta elección, aunque haya metido la campaña nacional un poco la cola en todo esto. Está Luana Simeone, que es candidata a concejala por el FITU, y andan videitos por todos lados dando vueltas que dice: ayúdame a entrar al consejo porque estuve muy cerca la vez anterior. Bienvenida. Hola Mariana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, la vez anterior estuvimos muy cerca. ¿400 votos? Sí, faltó el 0,4. Fueron alrededor de 1.200 votos. Pero es nada, el 0,4 en un piso muy alto para entrar al consejo del 833. Es altísimo. Es más fácil meter un diputado nacional que un concejal. Es un piso alto. Nosotros creemos que es porque falta representación en los consejos deliberantes, deberían tener más cantidad. Al contrario de el discurso de que hay que achicar la política, bueno, hay que achicarla por otro lado, no por la representación que debería tener una ciudad de casi 800.000 habitantes, tiene apenas 24 concejales, así que votamos 12, se renuevan por mitades. El piso es 833 y eso hace que en general ingresen las fuerzas mayoritarias, aunque estuvimos, como decía y como decimos en la campaña, muy cerca y con chances en esta oportunidad también, y nos parece que es una voz que falta en el Consejo. La izquierda nunca fue al Consejo Deliberante, no, porque en otros lugares sí, y también que parecerían antiperonistas, pero yo veo... No, tenemos concejales en La Matanza, en José Cepaz, en Merlo, en Moreno, o sea, en distritos... En Coronel Pringles tienen también concejales que... Pero digo que en el Gran Buenos Aires, tercera sección y primera, ni más ni menos que La Matanza, digamos, en lugares donde al peronismo le va muy bien habitualmente. En el 2021 hicimos una elección histórica en muchos de esos distritos. Tenemos diputados, una bancada de 5 diputados nacionales, 2 diputados en la provincia de Buenos Aires, y bueno, y esperemos que podamos también acceder al Consejo, porque las bancas del FIT tienen la particularidad de tener un doble juego, mucho debate adentro. Uno la ve a Miriam Breckman, a Nico del Caño, a Chipi, permanentemente dando la discusión. Estamos en la mayor cantidad de comisiones posibles, nos interesa ser parte de la discusión parlamentaria, por supuesto, pero también son un punto de apoyo para hacer de la manera que militamos siempre, ¿no? Apoyar las luchas, acompañar los reclamos, estar presente en distintos movimientos y movilizaciones y nutrirnos mucho de lo que sucede ahí para llevar ese debate que, como te decía, creemos bastante ausente en el municipio. Y además, con el Consejo, ¿cómo hacen? Porque ustedes, por ejemplo, con las bancas provinciales y nacionales, se ponen un tope de un salario de un docente, un trabajador, y el resto a las causas. En los consejos, porque te digo, no sé si no son indigentes con lo que ganan en... No hay indigente. Pero trabajadores lloran, sí, municipales. Seguramente los entrevistas y lloran. Los trabajadores municipales son indigentes, porque el salario es de 350.000 pesos, inicia la escala, y además la mayoría está en categoría 1, por lo cual cobran eso. Alguito más por antigüedad, pero muy poco, porque con un básico tan miserable la antigüedad es muy poco. Y el que se está por jubilar logró recategorizar la máxima categoría, cobra 500.000, así que ese es el salario municipal. Pero el de los concejales es 6 veces el mínimo del salario municipal, y el del intendente 16 veces el salario pero igual municipal. Seguimos en las escalas, compararlo con uno de Ensenada. Te digo porque he hablado también con los de Ensenada y estamos en escalas. Éramos de los municipios en algún momento que mejor pagábamos a los municipales. No te estoy hablando en la época de Garrone, hace mucho tiempo atrás. Y ahora somos en la provincia de Buenos Aires de los peores. Es así. Y se hace, cuando uno piensa en un municipal, pensás en el que pasa limpiando tu calle, el placero que cuida la plaza de tu barrio, el que te tiene que dar una mano en un trámite, el registro de conducir y tantos trámites municipales. Está sostenido el municipio en esa precariedad del salario. Para nosotros es uno de los temas que hay que debatir, sí o sí. No se puede hablar de ningún eslogan de campaña de los que les gusta este gobierno, al anterior, y todos han sostenido, porque ¿sabes qué pasa, Mariana? Después, ¿qué sucede con esto? Además del empobrecimiento de la vida de los propios municipales, el pluriempleo, tener 2 o 3 laburos para vivir. Sucede que vas a una unidad sanitaria y no hay equipo interdisciplinario completo, porque nadie sostiene un trabajo por esos salarios. Tenés una problemática de violencia de género, no hay equipo interdisciplinario para abordarlo. Y así en los consejos locales, en los servicios locales de niñez, que deben trabajar con la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, que hay apenas 10 servicios locales, porque 2 cerró Garro y no se volvieron a reabrir. Debería haber por lo menos 1 en cada localidad. Es el equipo que trabaja la problemática de vulneración de derechos de las infancias en los barrios y los adolescentes. Tampoco están los equipos completos.
o son equipos que están 3 meses y consiguen un mejor trabajo y se van, entonces nunca podés hacer un trabajo sistemático como el que debería hacerse. Sí, el que mejor. Entonces, cuando uno habla de salario municipal, claro, hablamos de eso, ¿no? Claro. De cómo es el servicio y los derechos que deben garantizarse desde esos servicios para la población. ¿Cuánto decís que gana el básico? La escala del municipal, te la digo exacto, con la última negociación salarial, arranca en 358.000 pesos. No, es una barbaridad. Es la escala, vos por ahí tenés mejor vista que yo. No cuentes con mi vista, pero... Llega hasta la categoría 6, porque de las 7 en adelante es profesionales y jerárquicos. Claro. Esa es la escala salarial de bolsillo, porque no tienen otros ítems. Tenían algunos ítems de favorabilidad, de nocturnidad, los quitaron con este gobierno, no los lograron recuperar y, por ejemplo, las trabajadoras de la Dirección de Género están reclamando que se les pague un plus por nocturnidad y también por burnout, por el desgaste laboral que significa trabajar todos los días asistiendo y tratando de orientar a personas que ni más ni menos sufren violencia de género. Ahora, mujeres, también, ¿no? Personas, mujeres y diversidades. Sí, también, bueno, el servicio de calle, piden, no lo pagan, hay algunas cuestiones que, a ver, no iba a ser guau, pero es un poquito más, ¿no? Y de todas formas, me parece bárbaro que lo pongas como eje porque son nuestras familias municipales, pero vos fíjate también el rol acomodaticio de los sindicatos. Uf. Porque a mí con Garro me volvían loca, con buen tino, porque el único que más o menos ahí transaba era Alfano y después todos los otros estaban calientes. Ahora es al revés, o sea, te habla uno si te habla, porque hay ahí también algún temita, y el resto callados, o sea, encima no tienen una voz que los represente, ¿no? Sobre todo eso, Mariana, porque y uno piensa en los municipales, pero es traspolable a los jubilados, es traspolable al resto de los trabajadores en actividad. Yo soy trabajadora de IOMA, de la obra social de los estatales de la provincia de Buenos Aires, y mi salario también está por debajo de la línea de pobreza, y es provincial. Entonces, y sin dudas hay una responsabilidad de los sindicatos de que Milei, en primer lugar, y el resto de los gobiernos provincial y local, mantengan la situación salarial que tenemos los trabajadores. Porque hace 10 días atrás se discutió en el Congreso el veto a el colectivo de la discapacidad y a jubilados, ¿no? 2 leyes que mejoraban un poquito la situación de estos dos sectores vulnerables, si los hay, colectivo de la discapacidad, jubilados. El de discapacidad se logró voltear el veto, ¿no? Se lograron los votos, sentarlos en las bancas y que no logre Milei ese tercio que necesitaba para ratificarlo. Pero con el de jubilados no. Y de vuelta, los radicales se ponen la peluca, el peronismo se va al baño y se descompone y justo se ausenta con los 3 que necesitábamos para que caiga ese veto. Y un jubilado cobra 360.000 pesos. Entonces, es la realidad de muchísimos sectores, porque los sindicatos, ¿cómo no va la CGT a convocar? No te digo un paro nacional, que es sacrilegio para ellos, pero por lo menos una movilización para acompañar a quien laburó toda su vida. Hacer un plan organizado de lucha, ¿no? Como lo que... Y pararle un poco la mano a Milei, porque atrás de esto viene la reforma laboral, que ya se está aplicando en la provincia y en el país. De hecho, las empresas huelen un gobierno amigo y ya empiezan a aplicar despidos discriminatorios, y como ya el motivo de discriminación es un motivo válido para despedir, te despido igual. Si te organizaste y levantaste un poco la cabeza, el otro día estábamos en una recorrida en El Peligro y habían despedido a unos trabajadores ahí en el polo industrial de Ruta 2, porque habían osado reclamar condiciones de la falta de ropa y elementos de trabajo. Entonces, al que se asoma un poquito la cabeza, viene el despido, y como Milei pretende instaurar de que no existe más el despido discriminatorio, que las patronales pueden hacer lo que quieran, bueno, intentan avanzar sobre eso. Los trabajadores se quieren organizar y cuando ha habido paros han sido enormes, a pesar de la CGT. El problema es que las conducciones sindicales están prestando colaboración. Sí. De hecho, falla, te diría casi toda la dirigencia, ¿no? Porque como vos bien decís, están los poderes para equilibrar. El Congreso, vaya si no podría haber equilibrado sin descomponerse o lo que decimos, ¿no? O dar directamente el voto. Pero volviendo a la ciudad de La Plata, te traigo de nuevo porque me parece interesante
hablar de los debates que nos tenemos que dar acá. ¿Cuáles son las banderas de esta campaña? Porque vos has encarado muchas campañas. Bueno, acabas de citar que, por supuesto, la familia que está ahí adentro del municipio, nuestro municipal, tiene que estar en agenda, que está todo muy, ¿no? Tapadito eso. ¿Y qué otros ejes te parecen que son para ayer? 2 o 3 urgentes, ¿no? Hay muchísimos. Uno piensa, sobre todo en la ciudad que vemos cada vez más desigual, que no es patrimonio exclusivo de ALAC, aunque ha hecho mucho para continuar ese camino. Antes fue Bruera, Garro, y antes Bruera, bueno, y antes también ALAC, 16 años, pero a fin de año vence la licitación del transporte. Nos encantaría estar en el Consejo Deliberante para discutir qué tipo de movilidad nos merecemos los platenses. Que cada vez fue peor. Que ha sido bandera de campaña, recordemos, con Bruera, era el famoso SUT, y todo su cambio en el sistema de transporte fue una de las cosas que prometió a los platenses, y fue solo un cambio de nombre, porque siguieron detrás de esos nombres los mismos dueños de siempre haciendo lo que quieren. Sí, la 9 de julio, ¿no? Que va cambiando de nombre. Que va cambiando de nombre, y otras empresas. Pero el transporte hoy ya es un gasto del Estado para los que lo miden en términos de gasto y no de derecho. Porque el Estado subsidia en un 70% a los empresarios. Entonces el Estado hace un esfuerzo enorme de poner el 70% de lo que cuesta sostener el sistema de transporte en la Ciudad de La Plata para que se lo lleve un empresario. ¿Por qué no hacemos lo mismo pero que sea municipal y diagramamos y opinamos los vecinos y los que usan el transporte público, los usuarios, qué tipo de recorridos, de trazados son más convenientes para que vos no tengas que, si vivís en Olmos y trabajás en Villa Elvira, perder 2 horas de tu vida todos los días para ir y otras 2 horas para volver a tu casa por sobre las 8 horas de laburo? Porque esa es la realidad de las familias que viven. No hay conexión, todo tenés que hacer transbordo en el centro, conectar a otro barrio, esperar que te paren, y no por responsabilidad de los choferes, que trabajan cada vez peor, no tienen ni siquiera baños en los finales de recorrido en muchos casos, laburan muchísimas horas porque el sueldo del chofer tampoco es lo que era antes, es cada vez más precario. Entonces, el sistema de transporte tiene que pensarse desde el criterio del derecho a la movilidad que tienen las familias trabajadoras de esta ciudad, que están obligadas a vivir cada vez más lejos, porque alquilar en el casco es imposible, porque la valorización del suelo en favor de la especulación inmobiliaria y de las 10 principales empresas inmobiliarias y constructoras de esta ciudad siguen en pie. Entonces, queremos discutir que se municipalice el transporte y que los trazados y recorridos estén bajo gestión de trabajadores y usuarios, y discutamos que es un derecho. ¿Por qué vivimos en una ciudad capital y los beneficios de la ciudad capital son para unos pocos y no para los que viven en el peligro? Me decían, vuelvo al peligro porque me impactó el tema de transporte ahí. Nos daban los horarios, 3-4 horarios a la tarde de los colectivos, que aparte si no tienen que irse hasta la rotonda de Gutiérrez para poder ir a La Plata, porque no hay colectivo directo, y por fuera ese horario quedas encerrado en el barrio, no tenés transporte público. Entonces, es un drama de muchísimas familias el problema del transporte. La basura, Mariana, la basura. El 25% del presupuesto municipal se lo lleva el empresario de Sur, que antes sí era del 9 de julio con la dictadura. Claro. Viene de la dictadura esa concesión, después entró en la UTE, con otras empresas, se llamó ESUR, pero sigue siendo las mismas personas. 200 millones de pesos diarios, 191 millones de pesos diarios para ser más precisa, 5.700 millones mensuales se lleva ESUR. Anda a Santa Rosa, como estuve la semana pasada, no hay recolección, tenés un basural a cielo abierto, cuadra por medio. De vuelta, ¿por qué los negocios de unos pocos, que cambian los intendentes, pero esa gente no se mueve y gana, y las familias trabajadoras en La Plata tienen que vivir fumándose la quema de basura en la esquina? Bueno, esos son los temas que se discuten en el Consejo Deliberante, aunque los platenses no lo sepan, porque preguntemos quiénes son los concejales, qué se discute ahí, nadie tiene idea. No. Y nosotros queremos llevar una voz que nos parece, como te decía hoy, que está ausente, y una mirada de estos servicios que, lejos de ser el negocio de unos pocos, para nosotros deberían contribuir a mejorar la calidad de vida de los platenses. Y lo último, no porque sea el último tema que nos interese tratar, ya te había dicho lo de los salarios municipales, lo de los refugios, lo de las unidades sanitarias, servicios locales, que todo eso tiene que ver con inversión y salario, porque el 25% se lo lleva Sur, y en desarrollo social
que incluye niñez, tiene el 2% del presupuesto. Salud para las 46 unidades sanitarias de La Plata, de los CAPS, el 5%. Entonces, hay un problema de prioridades y también queremos discutir ese presupuesto que tiene que tener una mirada de los trabajadores allí. Y te decía lo último, es una gestión, la de ALAC, que está haciendo campaña con las obras, ¿no? Que tiene el tema obras como un tema de agenda, como un tema de campaña y demás, pero esta ciudad necesita un código de ordenamiento urbano que tenga que ver con la posibilidad de las familias de poder acceder a la tierra, de poder acceder a la regularización en sus barrios, de poder acceder a servicios básicos, de poder tener la posibilidad de adquirir un terreno y construir. Y eso hoy no existe en la Ciudad de La Plata. Entonces las plazas pueden estar muy lindas y a todos nos gusta el espacio público en condiciones, pero los barrios están detonados y el acceso a la tierra es cada vez más difícil para cualquier familia laburante. Anda con un laburo a pensar en acceder a comprar un terreno. No hay banco de tierras en La Plata, no hay banco municipal para acceder a créditos a tasa cero para una familia trabajadora poder acceder a su primer vivienda. Todo eso no existe en la ciudad capital. Entonces nos parece que esa mirada queremos reforzarla también con el ingreso al Consejo. Igual es difícil, ¿viste? Porque está bueno poner esta discusión en el momento del Consejo, porque justamente es donde uno ahí puede armar una agenda o contrarrestar, ir a contrapelo de otra, si querés. Pero tiene tanto despelote la ciudad, por donde lo mires. La ciudad con más cantidad de asentamientos, con más femicidios, con más denuncias de casos críticos, con más violencia de género, con más muertes por accidentes de tránsito, con más suicidios, ¿no? Sí, porque somos números adolescentes. Es igual un número grave en todo el país, pero acá es más grave. Eso que tenemos la UNLP, la Mesa de Salud Mental. Viste, cuando que uno se va empapando en el tema, porque a veces no es por subestimar a la gente, porque están con su quilombo, pero depende de dónde vivas, es la realidad que vos conocés muchas veces, ¿no? Uh-huh. Digo al ciudadano de a pie, laburo, familia, con 3 laburos. No tenés tiempo. Sí, no hay tiempo, ni no cabeza, tiempo, ni ganas de sumar más problemas a la vida. Tal cual, la gente te dice, no, déjame, no quiero saber. Pero si te pones a investigar un poquito, tenemos todo. ¿Cómo pudo ser que en 30, 40 años se nos viniera tan abajo la ciudad? Porque es así, hasta con la inseguridad, que estábamos fuera del aire. Yo me acuerdo que hace 30 años, cuando yo salía a bailar a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, no me pasaba nada. Con mis amigas estábamos afuera, usabas, era tuya la ciudad, era plenamente. Hoy anda que salga una hija nuestra o un hijo nuestro a Gamba a las 8 de la noche, ya estás inseguro. No, ¿viste cuando querés repasar qué fue lo que no se hizo o qué se hizo tan mal o cómo puede ser que lo que estaba no se conservó? Porque ni siquiera está conservado lo que alguna vez tuvimos. Porque si estamos haciendo ahora un montón de obras de mantenimiento, tiene que ir todo el tiempo el mantenimiento. ¿No te da esa sensación también de decir? Sí, acá, Mariana, permitime la digresión nacional, ¿no? Que charlábamos. Bien. Porque es muy difícil pensar en la Ciudad de La Plata como una isla, digamos. La Ciudad de La Plata ha ido precarizándose al ritmo de que fue el país también hundiéndose en niveles cada vez de más precarización y pobreza. El desempleo, el pluriempleo para poder armar un salario, el fenómeno de trabajadores pobres, que aún teniendo un empleo formal no llegas a fin de mes. La Plata tiene una población muy juvenil, de muchos pibes que vienen a estudiar y otros que no, que vienen por esto que te decía, el atractivo de ser una ciudad capital. Laburan en los peores empleos. Gastronomía es uno de los sectores de mayor precarización y de más empleo joven. Entonces, somos la capital y por lo tanto hay un alto porcentaje de trabajo administrativo, de estatales, docentes, etcétera, con salarios, como te decía antes, de mucha pobreza. Entonces, todo eso repercute en el comercio. El pequeño comerciante ya no vende como antes. Bueno, mucha gente, además del laburo, tira la manta y es feriante en los fines de semana para complementar el laburo y ahora fueron desplazados del lugar donde más o menos podían vender. Entonces es un enfrentamiento que el comerciante, que el feriante, cuando en realidad hay una precarización de la vida de todos. Yo creo que esto hay una parte que tiene que ver con gestiones que han tenido mucho de maquillaje y muy poco de abordar problemas profundos, de generar empleo, de calidad y salarios y demás.
Y tiene mucho de consecuencia de un país que está atado con alambre. Uno mira el gobierno de Milei y decís, va a chocar la calecita en 3, 2, 1. Es una fiesta de bonos para los amigos de Caputo. Para planchar el dólar, es endeudar al país para que esos dólares vayan al Banco Central, para vender y planchar el dólar, para hacer los deberes a su vez con el FMI y mantener a un gobierno que pueda decir que contuvo la inflación a costa de que nos hambremos todos. Entonces, esto va a explotar, inevitablemente, lo que no quiere decir que necesariamente sea progresivo, ¿no? Que sea algo... Pero esto van a chocar la calecita porque no hay plan económico viable y sostenible. Están diseñando un país para 20 millones de argentinos y que el resto nos muramos de hambre. Entonces, es muy difícil pensar en la ciudad por fuera de esto. Todo fue empeorando, los empleos, las paritarias, la calidad de vida. No, pero somos número 1, Luana. A ver, sí, no, y hay cosas... no es Quilmes, no es La Matanza, somos nosotros. Entonces, La Matanza nos redobla en población. Entonces, ¿cómo vos, un lugar capital de la provincia, con 700.000 habitantes, más o menos, 774.000, tenés problemas número 1 con Berisso y Ensenada, que es una... También somos una región. No entiendo. Sí. Obvio que es un paraguas nacional. Y esto programa... que decías de que hay problemas estructurales que fueron pateando la pelota a los gobiernos sin resolverlo, porque ser la capital de los barrios precarios y asentamientos no es algo que se construye de un día para el otro, y es la realidad de miles, 200.000 personas, 200.000 platenses viven en asentamientos, y es vivir en 80% no tiene cloaca. Invivible. Bueno, la noticia de hoy, Mariana, el que no se le revuelven las tripas viendo que un pibe en Romero se electrocutó. Ese pibe no tiene gas. O no tiene plata para comprar la garrafa. Entonces, a mí esas cosas son las que... por eso soy socialista, creo, porque son las cosas que me revelan que te duelen, profundamente. Claro. No, me dan bronca. Sí, pero no te es indiferente, ¿no? Porque también hay tanta indiferencia. Hay un nivel de anestesia en la política increíble, pero en la gente no, la gente es solidaria. Vos vas a un barrio y hay comedores porque la gente sabe que si no hacen esa olla colectiva, hay pibitos que no comen. Porque si no, ayer me decían en uno de los barrios que fuimos, detectamos 2 jubilados, 2 abuelos que cobran la mínima, con enfermedades, gastando la mayor parte del salario en medicamentos, que no se habían ni podido acercar al comedor porque tienen la movilidad reducida y nadie que los asista. Los identificamos y ahora les llevamos todos los días el plato de comida a la casa. Mirá si no hay solidaridad de abajo. No, olvídate, la Mirá gente si no hay siempre, rebusques para resolver. Bueno, esa es la creatividad. No con 2 mangos y con un gobierno que no les da ni siquiera alimentos para sostener esos comedores, los estigmatiza, los criminaliza. Mirá si no hay creatividad y fuerzas y energía en los de abajo, en los laburantes, para poder organizar la producción y la distribución de otra manera. Lo que pasa es que los que se ocupan de eso viven en countries, porque yendo al peligro y de vuelta, cruzás por el Gran Bel, donde son vecinitos todos los Zapagigarro. Fue un emprendimiento, viven todos ahí, y seguís, y atrás del Gran Bel hay otro, y otro, y otro, y otro, hasta que llegás a un barrio que no tiene, como te decía hoy, ni transporte público, no tienen agua. Perforan el pozo ellos para tomar un agua que no es potable. Entonces, obvio. Esa es la realidad que quieren ocultar, no es la que brilla en el spot de ALAC, no es la que muestran que parece un spot de turismo en las redes y en la campaña. Es una ciudad profunda que hace décadas que está absolutamente abandonada y que se construyen entonces estrategias de supervivencia y de lucha de los de abajo, que son las que nosotros acompañamos permanentemente, y nos parece eso, decía, que eso es lo que no está en el Consejo Deliberante, eso es lo que queremos que llegue con la izquierda. El domingo entonces pedir porque a todos les digo igual que pidan el voto, así que aprovechar, pedir el voto al platense. Muy bien, el próximo domingo tenemos una oportunidad de no quedarse masticando bronca en la casa. Sabemos que hay bronca, que hay decepción, que hay indignación con los partidos que nos trajeron hasta acá, que prometen y no hacen, que te enterás que el 3% es para Karina, que te enterás que el otro afanó un poco más o un poco menos, pero que todos meten la mano en los recursos de los viejos, de los medicamentos, de la salud pública, de la infraestructura que no llega al barrio, al lugar de laburo, y me parece que esa bronca, esa indignación, esa decepción hay que transformarla en un mensaje político, y el voto a la izquierda es un mensaje político fuerte de que no nos vamos a resignar, no vamos a agachar la cabeza. La izquierda no tranza, no se da vuelta, estamos siempre al mismo lado. Los ves a Nicole Caño, a Miriam Bregman luchando todos los miércoles con los jubilados y acompañando cada pelea. Queremos llevar la misma voz
al Consejo Deliberante, estamos cerca de hacerlo y pedimos que nos acompañen para poder lograrlo. Gracias por venir. Gracias, como siempre, Mariana. Luana. Gracias. 8 minutos de las 7 de la tarde, nos vamos rápidamente a la pausa, a la música, y quédense porque tenemos una hora, un poquito menos, pero un montón de programas, Más las lo encuestas. más lo que le robemos a Di Lorenzo. A Di Lorenzo, por supuesto, que ese espacio lo empezamos a copar nosotros ahí como 15 minutos. Sí, olvídate, ya volvemos. Estás escuchando